Liberación, el podcast. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Liberación, con el pastor Carlos Medina. Otros casos asombrosos de posesión demoníaca, de demonización, que comenta el famoso psiquiatra y profesor norteamericano de psiquiatría, experto en estudios teológicos bíblicos sobre lo que dice la Biblia acerca de la posesión demoníaca, la demonización, la opresión demoníaca. Es el caso de una mujer que pesaba aproximadamente 40 kilos, era una mujer pequeña, y que como dijimos, que levantaba por los aires, levantó a un diácono luterano que pesaba como el doble, 80, pero ese fue el último caso que hemos comentado. Pero, por ejemplo, hay otros casos asombrosos, comenta Gallagher, de un hombre que tenía conocimientos asombrosos, y así encontró muchos casos, pero el de este hombre de conocimiento asombroso y oculto de los demonios es que el psiquiatra Gallagher menciona que en un caso de esa persona poseída le reveló los detalles íntimos sobre su vida personal, como el nombre de la madre de Gallagher, y le dijo de que había fallecido, le dijo la causa exacta de su muerte, que era cáncer en los riñones. Le dio detalles, proporcionó detalles asombrosamente secretos que nadie sabía de los que estaban ahí en esa sesión de donde estaban tratando con esa posesión demoníaca. Esto demuestra, el mismo Gallagher dice, la naturaleza sobrenatural de la posesión, y que son ángeles caídos que tienen unos conocimientos precisos, muy antiguos, sobre las personas, sobre sus linajes antepasados y todo esto. Entonces es un hecho real lo de la posesión demoníaca, y sobre todo viniendo de semejante hombre tan erudito. Dimos ya algunos detalles de su vida personal, de su educación y de su trayectoria como médico, y la formación de altísimo nivel en las universidades muy importantes de los Estados Unidos. Entonces él sabe también lenguas muertas. Entonces él estudió clásicas, y sabe historia, Gallagher es un hombre supremamente brillante, y entonces por eso tal vez Dios lo ha utilizado no solo para que como médico psiquiatra trate a los endemoniados, sino que los trate desde la posesión demoníaca. Estudió la Biblia con gente muy experta en Biblia, y él lo explica con de fundamentos bíblicos. Dice que en una sesión de liberación, por ejemplo, una mujer que hablaba lenguas muertas, durante una sesión de liberación, una mujer poseída comenzó a hablar en latín y en griego antiguo, en arcadio. Entonces dice que él, como sabía esos idiomas, identificó inmediatamente que se trataba de lenguas antiguas, e inmediatamente supo de qué idioma se trataba. ¿Cómo así que un endemoniado hubiera hablado en esas lenguas? Y él dice que es como si los demonios supieran en ese momento que él también podía identificarlos para asombrarlo. También habla del caso de ataques en sueños. Eso. Ahora, en cuanto a lo de las lenguas demoníacas y lenguas muertas, hemos visto en muchísimas liberaciones, lo hemos visto, lo hemos comprobado, que hablan unas lenguas demoníacas y a veces hablan en latín. Yo soy profesor de Derecho y estudié latín cuando estudié en la universidad, y leí algunos textos. Pues no es que sepa latín, pero sé rudimientos, y sé muchas palabras en latín y vocablos en latín, fórmulas en latín de derecho y de otras. Entonces, digamos que alcanzo a entender latín, y me han hablado en latín, y hablan unas lenguas a veces como un castellano muy antiguo, hablan como un portugués o hablan como un italiano, pero como antiguo, y son lenguas supremamente extrañas. Entonces también eso lo hemos comprobado, y también hablan unas lenguas aterradoras, espeluznantes. Entonces eso también lo hacen es para tratar de impresionar, para que no sean liberados expulsados los demonios. Entonces también Gallagher, por ejemplo, menciona el caso de personas que tienen no solo el conocimiento de lenguas muertas, sino que conocen, por ejemplo, el caso de la visión remota. Una persona que poseída describió con exactitud eventos que estaban ocurriendo a mucha distancia de los familiares y personas que estaban ahí,
o que eventos que habían sucedido la noche anterior, el día anterior. Así, por ejemplo, a Gallagher le describió una pelea de gatos de las mascotas del propio Gallagher. Gallagher vivía solo con su esposa en un apartamento. Y sucedió que a la madrugada del día anterior a cuando hicieron esta sesión de liberación, esta persona poseída le describió perfectamente qué era lo que había pasado y le dijo, burlándose, le dijo que qué tal la pelea de los gatos a las 3 de la mañana en su apartamento, doctor Gallagher. Y entonces, como si hubiera estado ahí. Dice Gallagher que nunca habían peleado de semejante manera sus mascotas, y mucho menos a esas horas de la madrugada, y mucho menos había testigos. Y también esta persona venía a como a 70 kilómetros donde estaba ubicada en ese momento, porque la llevaron al siguiente día a la consulta donde el doctor Gallagher. Entonces, digamos que son... ahora, estos gatos pelearon de tal manera que nunca habían peleado así. Esa pareja de gaticos que dice Gallagher que tuvo que, para poder seguir durmiendo y que no se golpearan, no se agredieran de esa manera, separarlos en habitaciones diferentes. Y eso se lo describió la persona que estaba en posesión demoníaca. Entonces, digámoslo así, que no es tan a la ligera que uno pueda decir eso es cierto o no es cierto. Por ejemplo, él habla de niños con manifestaciones de posesión demoníaca. Nosotros hemos tenido muchos casos de liberación de niños muy pequeños, de niños como el de 10 años que golpeaba y peleaba, como les contaba, que se golpeaba terriblemente en el colegio Perdomo, y un colegio distrital en la capital de Colombia, y que jugaban al videojuego Charlie, y han jugado a la tabla Ouija. Entonces, ese tema también lo hemos oído en los casos de las posesiones colectivas en Tarapoto, Perú, en que jugaban con espiritismo y tabla Ouija. También invocación de espíritus y tabla Ouija en Chocó, Colombia, en Tópaga, Boyacá, Colombia, de muchachitas y jóvenes que han terminado en posesión demoníaca colectiva. Entonces, lo mismo, por ejemplo, comenta Gallagher, que es asombroso, un psiquiatra colega de él que lo invitó a Gallagher a que fuera a la liberación, y era totalmente escéptico, pero terminó convertido, creyendo en Dios, creyendo en el Dios de la Biblia, en Jesucristo, y creyendo en que sí hay posesión demoníaca. Ese psiquiatra que no creía, que era totalmente escéptico, quedó convencido después de que fue a presenciar esa administración de liberación en que la persona poseída habló con una voz aterradora, brutalmente inhumana, y le reveló detalles sobre su propia vida que no podía conocer, detalles íntimos, privados y muy antiguos de su vida y de su familia. Lo mismo ocurre con un sacerdote que es atacado en un exorcismo que llaman en la religión tradicional católica. Él estaba con unos exorcistas católicos y un demonio habló a través de la persona poseída y amenazó y agredió a ese sacerdote exponiendo detalles privados precisos de su familia y de su pasado, causando un impacto en todos los presentes. Pues precisamente es porque ellos buscan evitar ser expulsados, ser liberados. Y cuidado el que está en pecado. Nosotros hemos visto acá que como dicen, les han dicho, en un podcast anterior, les cantan la tabla. A unas jovencitas que estaban con mis hijas, ministras de liberación todas, en una ciudad acá llamada Pinca, en Cundinamarca, en Melgar, Colombia, en un domingo de unas liberaciones que estaban en un encuentro, les decía por los nombres propios, les cantó todo lo que eran ellas, los pecados que cometían antes de convertirse al Señor. Entonces, por eso busca desmoralizar y descontrolar y avergonzar a las personas. Ellas, después de luchar tanto con esas dos endemoniadas, estaban totalmente poseídas y se burlaban y las hicieron. Entonces, la pastora que estaba dirigiendo la liberación, ese encuentro, le pidió a una de las auxiliares, de las líderes auxiliares, que era mis hijas, le dijo, llama a tu papá.
llámalo por teléfono, que nos asesore y nos ayude a administrar la liberación vía telefónica, que eso es posible. Así lo hemos hecho de acá a otros países, a Ecuador, a Estados Unidos. Hemos administrado liberaciones a España, o de Estados Unidos hacia Costa Rica, a Panamá, desde de Europa, a muchas partes. Entonces, esa vez, en esa ocasión, pues no hay que aterrarse, es así. Cuando me llaman para que les asesore, estando en otra habitación, una de las poseídas de las endemoniadas le digo, les quedó grande, tuvieron que llamar a Carlos Medina, o sea, a mí, tienen que llamar al papito, y empezó a decirles cosas muy feas a las del equipo que iban allá, cosas que ya habían pasado, porque ellas nuevas criaturas eran en Cristo, ya no, pero ¿para qué hacen eso? Para descontrolarlas, para atemorizarlas. Dios los bendiga. Este es su podcast de liberación. Carlos Medina, los esperamos los martes de tiempo de liberación. Pero recuerden que la sangre de Cristo tiene más poder, en nombre de Jesús, y que ningún arma forjada contra nosotros podrá prosperar, que todo lo podemos en Cristo, y que estamos capacitados para cerrar las puertas del Hades, para atar todo demonio, para expulsar todo demonio. Porque si el Hijo de Dios, que es Jesús, os libertare, seréis verdaderamente libre. Os bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Todo reino y dominio a Él postrado den la gloria al Señor. Él es santo, Él es digno por la eternidad. Coronado en gloria, todo reino a Él se postra. ¿Quién es como nuestro Dios? ¿Quién es como nuestro Dios? Liberación, el podcast.